A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el programa el día de hoy, ya sea por Radio Corporación o a través de nuestra red social en Facebook, Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted desea obtener cualquier información del parque, solo debe contactarles al +569 6654 1422. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo vamos a desarrollar la segunda parte de la conversación con el pastor Sergio Silva de Cristo Tu Única Esperanza, región de la Araucanía. Pastor, ¿cómo está? Hola, Dios le bendiga mucho. Qué grato poder de nuevo estar en contacto. Muchas gracias, pastor. El otro día se nos agotó el tiempo, entonces no alcancé a hacerle todas las preguntas. Qué bueno que se dio la oportunidad de poder hoy día seguir conversando. El otro día nos habló de su testimonio, de cómo llegó a la iglesia, de la sanidad de la pastora, que fue algo súper impresionante, y también cómo ha sido este tiempo de crecimiento del ministerio allá en la Araucanía. Pero antes de seguir conversando, pastores, me gustaría preguntarle, sé que siempre hay personas que para nosotros son influyentes en nuestro desarrollo cristiano. ¿Usted nos podría nombrar 2 personas que hayan sido de influencia para usted? Claro, eso nunca yo creo que uno puede olvidarlo. La primera persona o instrumento, como llamamos nosotros, fue mi suegro. Mi suegro, él pagó el precio de poder formarme en la fe, de poder inducirme. Él me preparó, me enseñó, a él le gustaba leer bastante. Y él fue en un momento crítico de mi vida, él hizo un acto en la cual él dijo, yo estaba orando por este momento. Eso me marcó, porque no entendía nada yo del Evangelio, pero dijo, yo estaba orando por esto y ahí me di cuenta en el tiempo de que Dios de alguna forma nos va a llamar, pero tienen que haber hombres o mujeres que pagan el precio. En este caso fue mi suegro, el primero que me instruyó por bastantes años, y después cuando llegué a la sinagoga fue el pastor Fernando. Yo creo que han sido los 2 instrumentos que Dios ha tomado para dar dirección a mi vida espiritual y al final una formación como persona. Son las 2 personas que yo podría decir han marcado mi vida hasta el día de hoy. Qué hermoso saber cómo Dios usa hombres de Dios para influir en otras personas. Y estoy segura que también hoy usted es una persona de influencia para muchos. Pastor, antes de la pandemia, obviamente muchos nos reuníamos en nuestras iglesias para desarrollar distintas actividades, esperando que pronto pase todo este acontecer mundial de salud. ¿Qué actividades generalmente ustedes realizaban normalmente en su iglesia? Bueno, nosotros somos una iglesia donde operamos en nuestras reuniones que son sencillas, no hay otra, día martes, día jueves a las 20 horas, el día domingo a las 11 de la mañana, a las 9 oramos juntos, y esa es la actividad de la iglesia. Los demás, esta programática, son discipulados, eventos que en alguna oportunidad se realizan acá en la región, pero esa es nuestro trajín en cuanto al evangelio, a las reuniones. Esa es nuestra forma. Qué bueno. ¿Y nos podría mencionar la dirección donde está el templo en Padre de las Casas? Esto está justamente en la comuna Padre de las Casas, kilómetro 2,5, camino Huichahue, así se llama. Huichahue, que es como una carretera chica, que era
está paralela a la 5 Sur. Así que ahí estamos del centro de Padre Las Casas a 1000 metros. Eso no está tan lejos de... Es un lugar muy hermoso, campestre, pocas casas, pero ahí Dios nos envió a abrir esa iglesia. Sí, la verdad estamos esperando, obviamente nosotros estamos sujetos a nuestras autoridades y ellos recomiendan no reunirnos. Obviamente usted lo está cumpliendo así. La semana anterior cuando nos reunimos, usted nos comentaba también cómo están desarrollando algunas reuniones a distancia. Pastor, pero me gustaría que nos comentara sobre el último templo, porque ustedes estuvieron en varios lugares de la región de la Araucanía antes de llegar al actual lugar en Padre Las Casas. Dios les permitió que tengan el templo principal en esa zona. ¿Nos hablaría de cómo fue que llegaron a ese lugar, las actividades que desarrollan? Bueno, nosotros llegamos a ese lugar por un asunto netamente de Dios. Nosotros partimos en la calle Bulnes, que es en pleno centro de Temuco. Luego nos fuimos a la calle Portales, que es una de las calles principales, y eso nació de una petición en un viaje que yo hice como todos los meses, a Santiago a las reuniones de pastores, y en esa noche yo recibí esa orden de poder hacer una iglesia grande, una iglesia grande. Mi pregunta fue al Señor, Señor, pero nosotros no somos una iglesia grande. Me dijo, tú vas a tener que hacer una iglesia grande. Y ahí nace eso, la historia es media larga, pero a grandes rasgos, en esa noche de ida, Él me dio la orden y cómo tenía que ser, cómo iba a ser la iglesia. Y de vuelta, en el bus, que son 8 horas, Él me dijo cómo financieramente se iba a pagar eso, hasta el día de hoy. Y Hermoso. pasaron 1 año, 8 meses. Posterior, yo me acuerdo que ese día llegué y mandé a hacer una maqueta muy grande y la puse en la iglesia como testimonio de que Dios me había hablado. Bueno, en base a eso, la mitad de la iglesia se fue. El testimonio y al año 8 meses salió ese terreno, pero fue un asunto por fe. O sea, anda y compra leche y miel sin dinero. Así que fuimos y hablé, había pasado varias veces por ahí, y llegué al dueño y conversé con él. Me dijo, sí, pero usted está tratando con 3 empresas grandes de la región. Y lo cuento porque en el fondo, para si a alguien le sirve, que si tiene un proyecto de Dios, no hay algo grande que se pueda oponer si Dios a uno lo está guiando. Así es. Y se entregó el terreno y la maqueta la vemos y es lo mismo que está en el terreno. O sea, es algo que siempre yo le digo a la iglesia en los tiempos difíciles, como ahora, pandemia, y yo le digo, si esto es de Dios va a permanecer, y si no, va a terminar. Es Dios quien decide. Así que a grandes rasgos eso es cómo llegué o llegamos a ese lugar. Qué lindo, porque muchas veces Dios nos da una orden, pero claro, la mayoría a lo mejor mirando que esto iba a ser más grande que originalmente lo que estaba en la iglesia anterior. Uno Sí, piensa, lo primero que usted también pensó, pero a lo mejor, claro, mi iglesia a lo mejor no es tan grande, ¿cierto? Eso es lo que normalmente uno podría pensar. Pero sí, al de todas final, maneras. qué increíble porque usted pensó y al final creyó y actuó por fe. A mí me gusta Sí, porque actualmente en ese lugar hay algunos bautisterios, es un lugar muy bonito. Entonces Dios ha permitido desarrollar un lugar donde puedan compartir los hermanos de la iglesia. sí. Es tan hermoso ver llegar a una familia y estar en un lugar que es para disfrutarlo. Es disfrutarlo. Ahí hay bautisterio, hay lugares de esparcimiento, hay un par de juegos para niños más pequeños, algunas camas saltarinas, porque en el fondo yo creo que la iglesia se ha enfocado solo a ir a hacer un culto espiritual, pero las personas también necesitan un lugar. Así que ha sido un lugar de bendición. Algunas iglesias han participado y ellos mismos han declarado que es una visión de reino, porque hay muchos lugares, pero no podemos acceder a, a la tranquilidad muchas veces, y ese es un lugar así, un lugar de paz. Así que agradecido de parte del Señor de poder pagar el precio, pero que también
algunos puedan decir que es una bendición ese lugar. Sí, totalmente una bendición y qué bueno esa visión distinta. No todos tenemos que ser iguales. Dios nos llamó a todos a lo mejor a estrategias distintas. Y qué linda la estrategia que Dios le entregó de trabajar también con las familias, no tan solo en el templo, sino también en tiempos de esparcimiento. Pastor, ¿cómo ha sido? Porque ahora sabemos, con el tema de la pandemia, muchos estamos realizando reuniones a distancia, siguiendo lo que nos dice la autoridad sanitaria. ¿Cómo ha sido este tiempo de estar con ellos a distancia? Bueno, el hombre siempre va a ser hombre, y si digo hombre digo mujer, pero está la incógnita. Yo no soy una persona que maneja mucho las redes sociales, no maneja mucho las cámaras, y uno sale así, como, por ejemplo, a mí me dicen, pastor, ¿por qué no saca el cartón que tiene ahí atrás y resulta que ahí está un lugar donde entra un aire y yo pongo ese cartón? Entonces me dice, yo le digo, se me olvida, no me estoy preocupando de eso. Pero eso ¿por qué digo eso? Porque en el fondo uno enfrenta incógnitas, dice, ¿y cómo va a salir? ¿Qué muletillas tengo? ¿Qué me va a escuchar? Pero creo que Dios nos llevó a esto para que la gloria sea de Dios y nosotros seamos genuinos, tal como somos. Y creo que el Espíritu Santo es el que convence, el que hace la obra. Uno lo hace lo mejor posible. Uno quiere lo mejor y preparándonos en la palabra que eso es lo que, la palabra es la que corra y se glorifique. Y a través de las redes sociales, la radio, que eso me gusta mucho, hemos tratado y hemos visto, sí, que hemos visto cómo el corazón de la iglesia se empieza a conocer. Hay apasionados, menos apasionados y algunos cero apasionados. Es una realidad, una realidad. Así que bendecir la iglesia y decirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude. Sí, qué bueno que existe esta forma de poderse contactarse que muchos a nivel nacional hoy la están utilizando, que es a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, se ha vuelto una plataforma muy importante para diversos ministerios, hay otras también, pero estamos ocupando esas plataformas que sirven para podernos seguir contactando con muchas personas a distancia y qué bueno que se puedan usar. Pastor, actualmente usted, ¿cuáles son el Facebook que tienen donde realizan las transmisiones? Es CTUE, región de la Araucanía. Perfecto. Entonces, si alguien quiere, de todas maneras, yo lo sigo, de repente también escucho las predicaciones de usted, Pastor Sergio. Así No que se aburre, bueno, ¿no? no, ¿cómo? Así que, no, qué bendición poderle escuchar y sabiendo que nosotros ahora estamos acá en Santiago, usted allá en la región de la Araucanía, pero qué lindo, esto nos ha acercado de alguna manera. Dios de repente da esto como una oportunidad nueva, ámbitos nuevos que no habíamos visto. Sí, Pastor, efectivamente. sí, me gustaría preguntar su opinión sobre cuáles son los desafíos que usted cree que tenemos a nivel nacional como pueblo cristiano. Yo creo que el desafío para mí es poder alcanzar a la gente, alcanzar a todo. Y para eso lo mismo que se está conversando ahora de las plataformas, están las redes sociales, las radios, la televisión, pero hay otros tipos de plataforma también en la que uno puede llegar a la gente. Y ahí está el corazón, la pasión por la cual nosotros fuimos llamados. Creo que es un trabajo arduo, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de que la palabra del Señor tiene que ser engendrada en cada persona, que tengan, más que tener un desafío personal, tener un propósito para que ellos crean. Es importante la predicación del Evangelio, independiente que ataquen o no ataquen, pero esto es para los que creen. Y me aferro, me tomo de ese versículo tan conocido que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es al mundo el asunto. Nosotros estamos hacia adentro, ahora hay que mirar hacia afuera. Este es el tiempo de la iglesia, el tiempo de levantar la bandera y decir, Jesucristo es el Señor de Chile. Amén.
Amén, qué lindo, porque hay tantas profecías que hablan de un avivamiento a nivel nacional. Creo que nosotros estamos en un tiempo donde hay muchas personas que tienen ansiedad, angustia por todo lo que se está viviendo a nivel mundial. Creo que esta es una tremenda oportunidad que Dios nos está dando para poder llegar y ser luz con esas personas. Así que tenemos que aprovechar todas las Sí, plataformas. Y qué lindo, pastor, que usted lo tenga claro. Lo primero, las almas. ¿Cómo salimos hacia afuera? Un gran desafío que tenemos como iglesia a nivel nacional. Pastor, mm. ¿cuán importante en su opinión es la búsqueda del Señor tanto en forma individual como en forma familiar? Esa pregunta me gusta, pero muchísimo, porque tenemos un referente. El Evangelio se va a detectar por fruto, o sea, el Evangelio es de resultado. Así es. La búsqueda personal hace que la persona tenga fruto. Tenemos un referente que es nuestro pastor Fernando, en sus trabajos, en su oración, en su ayuno, en su palabra, ha tenido resultados. Y bien lo sabemos los que estamos adentro de la iglesia, el esfuerzo que tiene que tener una persona, y eso es porque hay una búsqueda muy personal, es muy íntima, es muy de una relación eh, de matrimonio, como la iglesia y Jesucristo. Así es. Así que yo creo que eso es, eso es. Qué importante porque usted al tiro relacionó los resultados. Efectivamente, muchas veces nosotros decimos, bueno, no tenemos los resultados. Y claro, a veces porque estamos en procesos que Dios permite, pero también hay una cantidad o un porcentaje importante de que no tenemos resultados porque no tenemos esa búsqueda, la relación con el Señor. Y es tan importante buscarle al Señor en todo tiempo. Sí. Y Yo creo que no hay otra forma, o sea, Dios siempre nos está hablando de resultados. Por sus frutos los conoceréis. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Es más, es como ilógico que le vamos a quitar al que tenía 1, pero claro, es de trabajo. El evangelio es de trabajo, de esfuerzo. Eso pienso que los resultados son lo que sembramos en nuestra vida. así es. Es que no Qué dejar lindo. casa, padre, madre, hijo. Dice que no puede esperar menos que 100 veces más. Entonces, ahí hay una palabra que a mí siempre la predico, siempre estoy hablando de lo mismo, y es eso. No podemos pensar que Dios es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Así es. Usted nombró un tremendo hombre de fe, al pastor Fernando Chaparro, quien vemos los resultados Sí, y así muchos. Lo importante de repente muchos pensamos cómo llegar a ciertos resultados, cómo es que una persona logra llegar a cierto nivel, cierto espiritual, y esa es la respuesta. Como usted bien dice, es la relación que ese hombre de Dios tiene con Dios. Y de ahí se sí. desencadena todo lo demás. Eso es muy importante. Pastor, ¿nos podría hablar cuál es su versículo bíblico favorito? Justamente lo que yo le contaba ahora, se lo digo de inmediato, está en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ese es algo que a mí me gusta en demasiado porque me clarifica y se clarifica a aquellos que escuchan que la bendición partió en un hombre, no partió en una tierra, en una casa, sino que partió en un hombre que le creyó a Dios. Y dice que todas las familias serán benditas en tu nombre y en tu simiente, que es Cristo. Y a Abraham le fue contado por justicia, su fe. No, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Por eso fue justificado. Y nosotros somos justificados por Cristo. O sea, en Cristo, esa es la simiente. Y ese es mi versículo que yo lo leo y lo releo y lo predico y lo vuelvo a predicar. Y por él entramos a esta gracia bendita. Yo le doy gracias al Señor porque Él me incluyó en el Evangelio. Y es por esto.
Así Así que es. ese es mi versículo que me gusta mucho, aunque hay muchos otros muy buenos, pero este es el que a mí me marca, me marca. Y que ¿Dónde lo empezó guía. mi bendición? ¿Dónde comenzó Sí, su bendición? Qué hermoso, es un hermoso versículo. Pastor, sí. ¿cuáles son sus expectativas para este año 2020? Año 2020, un año de oportunidad. Es Dios quien se tiene que glorificar en medio de la fe del hombre. Y es cortito. En la barca iban los discípulos y se levantó una tremenda tormenta y Jesús estaba ahí. Y ellos se asustaron, tuvieron miedo y lo despertaron. Él lo único que dijo, hombres de poca fe, porque él detuvo los vientos. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Entonces, creo que este es un año de, a lo mejor estamos en la barca, pero no podemos ir a decir qué vamos a hacer ahora. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay viento que pueda a nosotros sucumbir, no sé, matar espiritualmente, como sea, sino que es Cristo que tiene el control. Y eso yo creo que mi expectativa es que Dios nos está dando una oportunidad como cuerpo de poder levantar esta bandera del Evangelio y enterrarla en la cima de una región como la novena región, en una casa, para los que dicen mi casa es de Jesucristo, pero saber que lo que venga a nuestras vidas estaremos con Jesucristo. Es un año de oportunidad. Mi expectativa es que algo Dios va a hacer para los que creen. Qué tremendo. Es una hermosa promesa que el Señor hace. Bueno, Él siempre está con nosotros. Año de oportunidades, 2020. Sí. Así es. Pastor, ya estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista. ¿Nos podría volver a repetir cuál es la red social que están utilizando actualmente como ministerio para las personas que quieran seguirles? Sí, tenemos en CTUE, región de la Araucanía, y también como CTUE Temuco. Perfecto. Los dos pueden entrar y nos pueden seguir. Y la radio, aquí en la novena región, la 107.7. Perfecto. Muy bien, Pastor. Para finalizar, ¿usted podría darle un mensaje a las personas que están sintonizando este capítulo? Sí, yo creo que es importante analizar nuestra vida, cuál es nuestra fe. Cuando uno se enfrenta a un problema, sabe quiénes somos y cómo nos damos cuenta a través de nuestro, eh, podríamos llamarlo, cuando tomamos la temperatura, el termómetro de cómo estamos, o el termostato, la presión. Y yo creo que es importante analizarnos y poder decir, ¿estaré creyendo en Dios? ¿O estoy creyendo todavía en lo terrenal? Hay dos poderes, uno natural y el otro espiritual. El poder natural alcanza todo lo que usted se puede imaginar o ha visto en esta tierra, pero tiene su fecha de vencimiento. Esto va a terminar. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero más mi palabra no pasará. Entonces, el poder espiritual te sirve para esta tierra y para la venidera. Así que un mensaje para aquellos que me escuchan, es mejor acercarse al Señor y vivir espiritualmente que a vivir naturalmente. Eso sería. Qué lindo, Pastor. ¿Dónde tenemos puesta entonces nuestra vista? Eso es lo importante. ¿Dónde Sí. está nuestro tesoro? ¿Dónde Ahí va a está estar nuestro nuestro tesoro? corazón. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Pastor, por estar una vez más con nosotros. Yo estoy muy contenta de poder haberle entrevistado nuevamente y bueno, le Gracias. dejamos ahí en contacto de todas maneras, en un futuro no muy lejano, a lo mejor podemos volver a conversar. Así que, Pastor, muchas gracias. Para, para usted también. Yo la tuve acá en la iglesia y fue una tremenda bendición. Que Sí, Dios restituya y la colme de bendiciones
en todas sus áreas. Amén. Y en esa área donde usted está viviendo esa tragedia, Dios le dará la victoria. Amén. Un abrazo. Un Bendiciones. abrazo, pastor. Le recuerdo con mucho cariño. Entre 2010 y 2011 estuve allá, así que les recuerdo con mucho cariño. Saluda a la pastora, a su hijita. Así que bendiciones. Amén. Y saludamos también, Gracias. bueno, nos despedimos de todas las personas que están sintonizando el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Les recordamos también que pueden participar del concurso en Facebook Unidos, un pueblo que conquista. Ahí un concurso de unos sorteos de unos libros. Participe solo de buscarnos en Facebook y llenar un pequeño formulario. No se va a demorar más de 1 minuto y ya va a estar participando por uno de esos libros. Pastor, muchas gracias. Nos despedimos de todos. Bendiciones. Bendiciones. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.